Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Alejem desde la sinagoga Bet Aderech, Casa del Camino. Les saluda el rabino Mijael Ávila en este día, que es el día 8 del mes de Adar 2 del año 5765, 19 de marzo del año 2005. Este Shabbat, que se le denomina Shabbat Zahor, por causa de que hay unas lecturas especiales relacionadas con un evento triste que se dio en nuestro pueblo y que dio como consecuencia la caída del rey Shaul, que fue el mandato que el Eterno le dio para aniquilar por completo a los amalecitas, y mandato del Eterno cuyo el rey Shaul Amelech no cumplió y por esa causa fue desechado. Es importante el hecho de que entendamos que detrás de este recordatorio, de este Shabbat Zahor, estamos de alguna manera trayendo a memoria, por causa de que estamos escasamente a una semana de celebrar la fiesta de Purim de este año 5765, y es precisamente un personaje que tiene un papel central en esta historia, cuyo nombre es Amán, también conocido como Memuján, el cual se considera que era descendiente de esta estirpe de los amalecitas, y que por este error de Shaul de alguna manera vino a ocasionar que muchos años después nuestro pueblo se viera en peligro. Quisiera compartir en este año 5765 al respecto de esta festividad de Purim, considerando que ya han habido algunos años los cuales hemos grabado conferencias, y en esta ocasión voy a hablar de dos temas que me permite el hecho de haber grabado previamente las conferencias. Por cierto, ahorita tenemos algunas conferencias por si algunas de ustedes desean llevárselas a su casa y escucharlas. Vamos a comenzar dando un repaso breve a la historia precisamente de este evento que estamos a punto de conmemorar. Ustedes saben que en la Escritura se encuentra un libro llamado Esther. En este libro de Esther se lleva a cabo un evento que es triste y a la vez alegre en la historia de nuestro pueblo, que se lleva a cabo en el año 3404 después de que el hombre fue creado, y conforme al calendario secular en el año menos 357. Si nosotros recordamos, este libro de Esther nos habla acerca de la historia de nuestro pueblo, estando bajo el imperio persa, y este imperio tenía un rey cuyo nombre era Ahasverosh, y al español lo tradujeron como Asuero. Cuenta la historia escritural que Ahasverosh era un rey que de alguna manera tenía una posibilidad económica de poder estar dando banquetes. Dice la historia que su esposa en aquel entonces era la reina Vashti, al español Basti, pero la forma en cómo se pronuncia es Vashti. Esta reina Vashti, ofreciendo su marido el rey Ahasverosh un banquete, no se quiso presentar. Situación que de alguna manera el rey tomó a mal el hecho de que su esposa no le hubiera hecho caso, y tomando consejos llegaron a la conclusión que el ejemplo que la reina Vashti estaba dando iba a ser seguido por otras mujeres, y esto desde luego ocasionaría que las demás mujeres igualmente en rebeldía se comportaran con sus maridos, de tal manera que es Vashti quitada del trono. Y quisiera hablar un poquito más de detalles al respecto de esta mujer Vashti y algunas de las razones supuestas por las cuales ella no se presenta.
Sin embargo, no es motivo de este estudio. Tenemos otras 3 conferencias grabadas al respecto de Purim. Y Bezrat Hashem, la próxima semana el Roé nos va a estar compartiendo un poco más desde el punto de vista escritural. Yo quisiera que consideraran que la parte escritural la hemos compartido en otras 2 conferencias. Una la hemos destinado a la tradición y el Roé igualmente para el próximo Shabbat va a estar compartiendo acerca de esta festividad con una orientación más escritural que la que yo voy a compartir el día de hoy. Por ello es que mi enfoque al respecto de esta fiesta de Purim va a ser básicamente en el sentido de la tradición, y asimismo voy a orientarlo, este estudio, a un tema que a mi juicio parece importante considerar, que es la suerte. Por lo tanto, en este año 5765 vamos a hablar un poco acerca de las tradiciones y por otro lado un poco acerca de la suerte. Pues bien, entonces, como había yo estado compartiendo, el rey Ahasverosh decide quitar a su esposa Vashti, y entonces buscan dentro de las doncellas, dentro de las vírgenes del reino, a una mujer que fuera lo suficientemente bella, lo suficientemente joven, lo suficientemente bonita como para que pudiera ser esposa del rey Ahasverosh. La elección duró algún tiempo, y esta elección se inclinó por una mujer conocida con un nombre persa de Esther, y cuyo nombre hebreo era Adasá, Mirto. Y esta mujer Esther o Adasá era una mujer de origen judío que había sido criada huérfana con su tío de nombre Mardoqueo, en el hebreo Mordejai, y que una vez que esta mujer asciende al trono, su tío Mordejai empieza a tener ciertos problemas con un varón llamado Amán, o Memuján, que en la historia de nuestro pueblo se le conoce como el malvado Amán. Este varón, de alguna manera, al haber sido elegido por el rey para que estuviera en eminencia, es, dentro de sus atribuciones, ordena a que la gente, cuando él pasara, la gente se inclinara. Como Mordejai, ante el único que se iba a inclinar era ante el Todopoderoso, se ganó la enemistad de este varón llamado Memuján, y esto desembocó en una lucha que vino a desembocar en que nuestro pueblo estuviera a punto de ser exterminado debido a un edicto que por medio de artilugios este varón llamado Memuján haría que el rey Ahasverosh firmara, y luego entonces el destino de nuestro pueblo estaría en las manos de la población bajo este reinado de Ahasverosh. Bendito el Eterno, porque el momento en el cual esta destrucción es de alguna manera designada era precisamente un mes como el que estamos viviendo, el mes de hoy, que es el mes de Adar. Y les voy a pedir para ello que vayamos al libro de Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9, y no debemos de dejar nunca de pensar que si bien es cierto esta festividad que estoy próximo a continuar explicándoles, se pudiera considerar que no es una fiesta mandada por el Eterno conforme están designadas en el libro de Vaikra, no por ello pudiéramos decir que no es escritural, y no podemos decir que no es escritural porque se encuentra en la Skidbeya Kodesh. Por ello, todo lo que se encuentra en la Skidbeya Kodesh el Eterno lo puso para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, con el objeto de que nosotros nos sirviéramos de él para aprender. De tal manera que este evento que nuestro pueblo vivió, y tal cual vamos a leer, es un evento que, si bien es cierto, no es un mandato expreso de parte del Eterno, al Eterno sí le plació dejarlo en sus Sagradas Escrituras, y por ello, en Veda Derech, nosotros estamos dispuestos a recordarlo tal y como está escrito. Esther, capítulo 9, versículo 1, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día que los enemigos de los Yudim esperaban enseñorearse de ellos, ¿qué dice ahí? Sucedió lo contrario. ¿Cuál era el día en el cual nuestro pueblo estuvo a punto de perecer? El día 13 del mes de Adar. Debemos de recordar que conforme
la forma en cómo están ubicados los años en el calendario hebreo, existe una diferenciación y hay un año que se le denomina el año embolismal. En este año embolismal se consideran un mes adicional, por lo tanto en este año se tiene el mes de Adar 1 y el mes de Adar 2. Cuando no hay un año embolismal, que es el mes de Adar solamente, se lleva a cabo precisamente esta conmemoración desde el día 13, y como voy a explicar más adelante, puede llegar hasta el día 15. Sin embargo, en este año, 5765, que es un año embolismal que se tiene el mes de Adar 1 y el mes de Adar 2, esta conmemoración se lleva a cabo precisamente en el mes de Adar 2. Así que en el día 13 debió de ser ejecutado nuestro pueblo. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu permitió que, asimismo como el rey había dictado un edicto para la aniquilación de nuestro pueblo, otro edicto hacía que ellos tuvieran la potestad de parte del rey de poder defender su vida, de tal manera que esto iba a evitar que aquellos que desearan su muerte se tendrían primero que enfrentar a una guerra cuerpo a cuerpo con nuestro mismo pueblo, situación que haría que aquellos que osaran tratar de aniquilar a nuestro pueblo se vieran igualmente en peligro. Dice el verso 12, y dijo el rey a la reina Esther, en Shushan, capital del reino, los Yudim han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Cuántos hombres tuvieron que aniquilar nuestro pueblo como consecuencia de que el rey les había dado igualmente la potestad de defender? 500 hombres en esta capital, que era la capital del reino, en español Susá, y en el hebreo Shushan. Entonces, como nos podemos dar cuenta, empezamos a ver que precisamente esta es conforme al calendario, el momento en el cual nuestro pueblo de alguna manera iba a recibir una aniquilación. Vamos al verso 16, por favor, de Esther capítulo 9. Dice ahí la escritura, en cuanto a los otros Yehudim que estaban en las provincias del rey, también se reunieron para la defensa de sus vidas contra sus enemigos. Mataron a 75,000 de sus contrarios, pero no tocaron sus bienes. ¿Ocurrió esto cuándo? El día 13 del mes de Adar, y reposaron el día 14 del mismo mes. ¿Y qué dice? Convirtiéndolo en día de banquete y de alegría. El día 13 era el día en el cual tuvieron que defender con su vida precisamente su tranquilidad, su bienestar, y evitar que los suyos fueran masacrados, evitar que los judíos fueran masacrados. Y por eso el día 13 del mes de Adar se considera como el día precisamente de ayuno, que se le conoce igualmente como Tanit Esther, que vendría a ser la víspera de la fiesta de Purim. Y más adelante voy a explicar este día 13 que se le denomina Tanit Esther, cuáles son las formas que debemos nosotros observar para efecto de poder llevar a cabo esta celebración. Bien, dice la Biblia en el verso 18, pero los judíos que estaban en Shushan se reunieron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 reposaron, convirtiéndolo en día de banquete y de regocijo. Ahí vemos dos diferencias. Estamos de acuerdo que la Escritura está hablando de dos diferencias. Uno son las provincias que se encontraban en el reino, las cuales pelearon por su vida el día 13 y descansaron el día 14, y en lo que vendría a ser una ciudad que era la capital en Shushan, cuya característica era que era una ciudad amurallada. En esta ciudad amurallada, ellos tuvieron que pelear el día 13, el día 14, y hasta el día 15 tuvieron la oportunidad de celebrar el descanso y la alegría de ver preservado sus vidas. De tal manera que hoy en día es tradición en nuestro pueblo que el día 14 en todas las ciudades del mundo que no están bajo unas murallas es el día de la celebración de Purim. Pero en aquellas ciudades que tienen como característica que están amuralladas, como pudiera ser Jerusalén, o como pudiera ser la ciudad
de la cual precisamente es origen el apellido, más bien mi apellido da origen a esa ciudad que es la ciudad de Ávila o Jávila en el hebreo, que se encuentra precisamente en España, que es una ciudad amurallada, muy bonita. Los que vivieran en estas ciudades amuralladas, ellos no celebrarían la fiesta de Purim el día 14, sino la celebrarían el día 15. ¿Por qué? Porque en Shushan, que era una ciudad amurallada, se celebró no el día 14, sino el día 15. Esta diferenciación debemos de entenderla, que no es necesariamente rabínica, sino es un recordatorio de lo que verdaderamente sucedió en una ciudad amurallada, tanto como en aquellas provincias que no estaban amuralladas. Verso 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro celebraban el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y unos a otros se hacen regalos, ¿verdad? Les hacen presentes. Versículo 20. Escribió Mordejai estas cosas y envió cartas a todos los Yudim que estaban en las provincias del rey Ahasverosh o Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes de cada año, como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos, y como el mes en que la tristeza se cambió en alegría. Por lo tanto, debemos de considerar que este día es un día en el cual nos vamos a alegrar de que nuestro pueblo, Baruch Hashem, pudo preservar su vida, y ahí mismo dice, y el luto en festividad, que los convirtieran en días de banquete y de gozo, en días de enviar regalos cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron esta costumbre que ya había comenzado a observar, según les escribió Mordejai. ¿Verdad? Porque, y aquí es donde empieza la razón del porqué del nombre de esta festividad, porque Amán o Memuján, hijo de Amedatá el agageo, enemigo de todos los Yudim, había ideado un plan para exterminarlos y había echado pur, palabra que quiere decir suerte, para arruinarlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los Yudim recayera sobre su cabeza, y que los colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por eso se llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, que significa suertes. Muy bien, Rabotai. Este episodio de Purim es una historia en realidad que corresponde a la humanidad, dado que a final de cuentas es un tiempo en el cual nosotros debemos de reflexionar y hacer un enérgico llamado a la libertad, al respeto y a la tolerancia. En nuestro pueblo, no porque la gente adore ídolos, vamos a tener la espada desenvainada para aniquilar a todos aquellos idólatras, sino en nuestro pueblo lo que siempre ha prevalecido ha sido el respeto y la tolerancia. No así el respeto y la tolerancia para aquellos que, siendo hijos, se volcan en su corazón para los ídolos, que son dos cosas completamente diferentes. La palabra pur, que viene a ser suerte o azar, que en el plural es purim, es precisamente tomado de un evento cuando Amán precisamente echó suertes conforme a su costumbre para decidir el día y el mes que había de exterminar a los judíos. Vamos al libro de Esther, capítulo 3, verso 7. Esther 3, 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Ahasverosh, fue echada Pur. Esto es la suerte
delante de Amán suerte para cada día y cada mes del año. Salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Ahora vamos a otro pasaje. El mismo libro de Esther, capítulo 9, verso 26. Nuevamente lo que acabamos de leer. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur. Según los historiadores, la clase de suerte que se echaba en aquel entonces en este imperio era precisamente tener unas piedritas con unos números, muy semejante a los dados del día de hoy. De tal manera que este malvado Memuján echó estas piedritas para que en suerte cayera tanto el día como el mes. Y la suerte apuntó para el mes de Adar y el día 13 para que nuestro pueblo fuera aniquilado. De tal manera que hoy en día a este día precisamente se le conoce entonces como suertes. ¿Qué es suerte según el diccionario? Es un encadenamiento de los sucesos considerados como fortuitos o casuales. Otra vez, suerte según el diccionario, que viene del latín sors o sortis, es el encadenamiento de los sucesos considerados como fortuitos o casuales. Y es precisamente parte de lo que yo les voy a compartir. Esta palabra suerte, en el hebreo se utiliza la palabra goral. Pronuncien conmigo, goral. Goral, que es la palabra suerte. Pudiera la gente pensar, la palabra suerte tal cual no existe en el hebreo. En realidad, esta palabra goral hace alusión precisamente a lo que se le conoce hoy en día como suerte. Su palabra equivalente en el griego del Brit Hadashah es la palabra griega kleros. Kleros vendría a ser en el griego la palabra suerte. ¿Cómo yo definiría la palabra suerte, goral, y la palabra kleros, según lo establece todas las veces que aparece tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah? Yo diría que goral es poner un evento, un trabajo, una propiedad o una cosa a los designios de alguna clase de juego que provoque o que estén sujetos a la casualidad y que para bien o para mal se le sea asignado o quitado a una persona o a un grupo de personas. Nuevamente, es poner un evento, un trabajo, una propiedad, una cosa al designio de alguna clase de juego que por obra, entre comillas, de la casualidad, para bien o para mal, se ha asignado o se ha quitado a la persona que está participando de tal clase de juego. Esto vendría a ser en términos genéricos. Ahora, debemos de entender lo siguiente. Vamos al libro de Matitiahu, capítulo 27, verso 35. Matitiahu 27, 35. Y dice así la escritura: cuando lo hubieron subido al madero, a Yeshua, por supuesto, Yeshua Mashiach, el Mesías, repartieron entre sí sus vestidos, echando Purim, o cleros, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esto se encuentra precisamente en el libro de Teilim. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, Purim, o Pur en este caso. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel momento? Una vez que habían tomado precisamente esta parte del vestido de nuestro amado Mashiach, para efecto de que no se quedara cada quien con una parte y fuera inservible, los soldados a los cuales se tenía cerca hicieron una clase de juegos, tal vez fueron unos palitos, unas piedritas, o pudieron agarrar sus manos y dijeron piedra, papel o tijera, y detrás de cualquiera de estos juegos se asignó quién era la persona que se debía de quedar precisamente con esta vestimenta del rey, Yeshua Amelech, el rey. Sin embargo,
como podemos ver, aquí pudiéramos decir, es que esta suerte fue de alguna manera entre paganos, ¿verdad? Fue entre paganos. Pero veamos si acaso esta palabra goral también se utilizaba para designios que concernían a alguien que era hijo del Eterno. Hechos capítulo 1, versículo 26, Geburot 1:26, y les voy a pedir por favor que leamos un poquito antes. Estamos hablando de cuando los discípulos están por elegir a los sharetim, y dice así, verso 23, entonces propusieron a dos, perdón, no era a los sharetim, ¿verdad? Me estoy equivocando. Iban a elegir a un shaliach, a un apóstol. Verso 23, entonces propusieron a dos, a Yosef y ¿a quién? A Barsabás, que tenía por sobrenombre Sadik, justo, y a Matitiahu. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judá por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces, ¿qué hicieron? Echaron suertes, dijeron, a ver, pónganse de frente uno a otro, piedra, papel o tijeras, o tin marín de dopingüe. Y dice ahí verso 26, y echaron suertes sobre de ellos, y la suerte cayó sobre Matitiahu, y fue contado con los 11 apóstoles. Quiero platicarles un testimonio que de alguna manera ilustra esto al respecto de lo que podría ser la suerte. En una ciudad, supongo yo que habrá sido en la Ciudad de México, hace 20 y tantos años, con precisión, ¿cuántos? Una familia encabezada por el Roé Yitzhak y su esposa Hannah no sabían qué nombre ponerle a su hijo. Tenían algunos cuantos nombres que les habían gustado para efecto de que ellos escogieran, ¿verdad? Los nombres eran Hiram, Gershom, Ezra, ¿y cuál? Y Shelomo. Y Sadrach. Detrás de estos nombres los pusieron todos ellos en un papelito, ¿verdad, Hannah? Los pusieron en un botecito. ¿Y qué creen que hicieron? Les hicieron los agitaron y de repente le dijeron al ingenuo bebé, toma por favor este papel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Este ingenuo niño se agarró, tomó un papel y lo sacó, y el nombre de ese papel que decía era el nombre de Hiram. Pero los padres lo vieron y dijeron, es la primera vez, hay que volverlo a echar. Y no conforme con ello, agarraron el papelito, lo volvieron otra vez a regresar a su lugar, volvieron a hacer sobre su botecito, y aquel bebé ingenuo nuevamente volvió a meter su mano, y en automático, por cuanto era bebé, volvió otra vez a cerrar la mano, y volvió a salir en nuevamente el nombre de Hiram. No estuvieron convencidos. Y volvieron otra vez a meter el papelito. Volvieron a sacar el papelito y después volvió a salir el mismo nombre. Yo le decía al Roé algo que me impresiona, porque ustedes saben que los nombres a final de cuentas tienen un significado, y de ese significado depende mucho el comportamiento de las personas. Yo le decía al Roé, oye Roé, me impresiona cómo mi hijo que se llama Hiram y tu hijo que se llama Hiram, de alguna manera tienen dentro de sí ese significado del nombre, nobles. Y
así como en esta ocasión ellos pudieron ver puesto a la consideración en apariencia de la casualidad, veamos qué es lo que dice la Escritura al respecto de la suerte. Continuemos viéndola. Entonces, no nada más un shaliach, no nada más un apóstol, un enviado, un embajador, se decidió por suerte, ¿verdad? Ya vimos también que en el caso de Hiram, también lo eligieron por suerte, ¿verdad? Ahora, vean por ejemplo Levítico capítulo 16, verso 8. Vaikra 16, 8. Y aquí estamos hablando de un evento cuando el Cohen Agadol debía de elegir nuevamente por suerte. Dentro de dos machos, o mejor dicho, entre dos machos cabríos, ¿cuál de ellos lo elegiría para sacrificarlo? ¿Y cuál de ellos lo elegiría para denominarlo Azazel y echarlo por el desierto para que se fuera? Dice Levítico 16:8, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para el Eterno y otra suerte para Azazel. Ahora, preguntémonos, ¿acaso existe la suerte? ¿Acaso en realidad detrás de este evento en el cual Aarón tiene a dos animales y uno de ellos se elige por suerte y a otro es enviado sin que medie por ello el quitarle la vida? ¿Acaso a final de cuentas detrás de este acto aparentemente casual no hay nadie que esté interviniendo? Les pregunto. Veamos más ejemplos. Números capítulo 26, verso 55. Bamidbar 26:55. Vean cómo es que esta palabra hebrea Goral tiene mucha injerencia en la historia de nuestro pueblo. Números 26:55. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de los padres se heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Fíjense que la tierra en Eretz Israel, el acomodo, debió de haber sido no designado por Yeshua arbitrariamente, sino que en esta ocasión al Eterno le plació que por suertes fueran ubicados, que por suertes fuera dada, de tal manera que detrás de ello pudiéramos empezar a presumir que tal vez detrás de esa suerte no fuera el destino o la coincidencia o la madre naturaleza, sino que la mano del Eterno estaría mediando detrás de un evento semejante. Otro ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 8. Divrei Hayamim 25:8, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, y lo mismo el maestro con el discípulo. ¿Se acuerdan ustedes en el Brit Hadashah, el papá de Yohanan Amadbil, cómo se llamaba? Zaharías. Y este Zaharías entraba por suerte conforme al turno que le había correspondido en el servicio. ¿Cómo servían los Kohanim en el Bet HaMikdash? Por suerte. Así había sido asignado el orden que después quedó establecido. ¿Qué otra situación podemos nosotros ver? ¿Se acuerdan ustedes el caso de Jonah? Vamos al libro de Jonah, capítulo 1, verso 7. ¿Qué es Jonah? Jonás, capítulo 1, verso 7. Dice así la Escritura: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonah. Este libro de Jonás, o de Jonah, es el nombre en hebreo, está hablándonos de un evento en el cual la nave en la cual ellos van está a punto de perecer, y entonces lo que están pensando los que están precisamente navegándola es que todo esto está a punto de suceder por causa de que hay alguien que cometió un error. De tal manera que echan suertes, y la persona en la que cayó la suerte para ser designado como el que trajo este evento que pudiera venir a perjudicarlos y aún a perecer en su vida, había caído en un personaje conocido como Jonah, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, estas suertes se podían hacer por cualquier clase de juegos. Ustedes conocen el juego de las varitas, ¿verdad? En el cual tú pones unas varitas que son unas más cortas que otras, pero a final de cuentas la parte que se ve son idénticas todas, y las personas toman su varita, pero unas están más largas
y están ocultas en la mano, ¿verdad? Entonces las personas las sacan y a final de cuentas es así como se designan algunos, pudiéramos decir, asuntos. Vamos a ver un ejemplo, Proverbios 18:18. Mishlej 18:18. La suerte pone fin a los pleitos. La suerte pone fin a los pleitos. ¿A qué alude en este caso la palabra suerte? En realidad está aludiendo a, pudiéramos decir literalmente, a un asunto que está siendo decidido a través de poder ponerlo, entre comillas, a la ocasión o al destino, y como más adelante lo voy a compartir, en realidad detrás de él hay quien esté. Primera de Crónicas, Hechos capítulo 8, verso 21, y está relacionado con esto, Geburot 8:21, Hechos, Geburot 8:21. En esta ocasión está hablando la escritura de un personaje llamado Shimón, el cual era un varón que tenía artes engañatorias, y vemos en este pasuk, en el pasuk número 21, versículo 21, en este Perec 8, dice así, le dice que después de que Shimón trata de comprar el que por medio de la imposición de sus manos el Ruach HaKodesh fuera dado a las personas, en el verso 21 dice ahí, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Qué está implicando suerte? No tienes tu suerte en este asunto. Está implicando que en realidad no tiene ninguna injerencia en un asunto en particular, porque este evento en el cual un bien, un asunto, un juego, una propiedad se pone, a través de un juego, aparentemente la coincidencia, la persona no tuvo parte en él. Por eso es que le dicen a Shimón, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Y por quién está dicho esta palabra suerte? ¿Por quién? Por Kefá. ¿Sí se dan cuenta? Él, siendo un varón hijo del Eterno, le está diciendo que no tiene suerte en un asunto en específico. Ahora, hay algo que me llama la atención. Vean el capítulo 26, verso 18 del mismo libro. Geburot 26, 18. Fíjense cuál pudiera ser la traducción de este pasuk. ¿Lo tienen ahí? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satán a Elohim, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y suerte entre los santificados. Así debería de ser la traducción. Suerte, del griego ¿qué? ¿No? Del griego, kleros. Ahí la palabra sería perdón de pecados y suerte entre los santificados. De tal manera que nosotros, curiosamente pudiéramos decir, somos unos suertudos. ¿Por qué? Porque hemos todos nosotros hallado herencia entre los santificados. ¿Verdad? Vayamos ahora a definir quién es el que está detrás de esto que se le denomina al español suerte, que en el hebreo es goral. Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. ¿Ya lo tienen? La suerte se echa en el regazo. El goral se echa ¿en dónde? En el regazo. Mas de Hashem es la decisión de ella. ¿Verdad? ¿De quién es la decisión? De Hashem. ¿Quién es el que está detrás del goral? Hashem. ¿Verdad? Pero hay algo con el cual la suerte se pudiera confundir. ¿Saben con qué se pudiera confundir? Con la tentación. ¿Por qué con la tentación se pudiera llegar a confundir la suerte? Porque hay mucha gente que pudiera estar pensando que en suerte pudiera dejarse caer. Que en suerte pudiera meterle a más de 200 el acelerador a su vehículo y tal vez salvar la vida.
pensando que en realidad detrás de ello estaría en las manos del Eterno el salvarlos, cuando en realidad ellos lo que están provocando es tentar al Eterno. A Satán lo que quiso hacer con Yeshua Mashiach fue tentarlo. ¿Se acuerdan ustedes? Lo lleva al pináculo del Bet Hamikdash y le dice, pues no, que va a mandar a tus ángeles para que no tropiece tu pie, aviéntate. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo? Escrito está, no tentarás a Hashem, tu Elohim. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora vemos el libro de Salmos capítulo 16, verso 5. Teilim 16, 5. Hashem es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Como quien dice, ¿en manos de quién está, entre comillas, la suerte? Para alguien que es hijo del Eterno, de Hashem. ¿Verdad? Fíjense que uno de los eventos más terribles en mi vida que ha tenido que ver con la suerte es cuando alguien tuvo una magnífica idea de rifar un vehículo. Yo recuerdo que aquella ocasión, Baruch Hashem, se mandaron a hacer los boletos. Empezamos a vender los boletos. Y las primeras reacciones que empecé yo a percibir, tanto de gentes de varias partes del mundo, como de gente que conocíamos, es que eso no es propio de un hijo del Eterno. Yo recuerdo que hubo cuando menos 3 pastores que me escribieron, ¿y saben qué? Me regañaron. Y me decían, ¿es que no acaso has visto lo que dice la Escritura en el libro, eso sí, de Vaikra, acerca de la adivinación y de la hechicería? Y yo le escribí, recuerdo, a uno de esos pastores, y le dije, pastor, le agradezco muchísimo la preocupación que tiene por esta situación en la cual peligra mi alma, pero yo no veo que detrás del versículo que usted está aludiendo de hechicería y de brujería se encuentre esta rifa de la cual nosotros estamos invitándoles a que participen con un donativo para un evento que nosotros estamos haciendo honrosamente y en el nombre del Eterno. Pero me comprometo con usted en algo, le escribí yo al pastor. Y le dije, pastor, yo estoy dispuesto a que si usted me demuestra con un estudio profundo y sustentado que lo que yo estoy haciendo está mal, me comprometo hoy delante de usted y delante del Eterno a cancelar esto, y no nada más eso, sino a mandar unas disculpas públicas debido al error que yo estoy cometiendo, si es que es sustentable con un estudio que usted me presente. ¿Saben cuándo me contestó? ¿Saben cuándo me contestó? ¿Saben cuándo me contestó? Nunca. En nuestro pueblo es frecuente que se lleven a cabo las rifas. Es frecuente que se lleven a cabo las rifas con fines benéficos. De tal manera que cuando nosotros sacamos esta rifa con el objeto de reunir recursos para comprar un terreno, de alguna manera no estábamos precisamente incurriendo en una falta en contra del Eterno, porque detrás del hecho de que cuando llegara el número ganador, la persona que pudiera estarse ganando este premio, de alguna manera estaría la suerte echada en el regazo, pero el resultado estaría en las manos ¿de quién? Del Eterno. Y hubo una persona que se acercó a mí y me dijo, ¿por qué no hacemos esto? Sí, dime, ¿por qué no te pones a orar para que el Eterno
en lugar de que alguien se saque este premio, se lo saque la congregación. Y yo recuerdo que me volteé a verla, a esa persona, y le dije, yo de lo único que sí estoy consciente es que el resultado está en las manos del Eterno. Así es que yo lo único que voy a pedirle al Eterno es que se gane este coche, quien en los designios del Eterno está, que se gane ese vehículo. Y vive el Eterno que así fue mi petición. Así que ahora que hemos aprendido que la suerte está puesta en el regazo y el resultado es del Eterno, vayamos a otros aspectos relacionados con la tradición. El 13 de Adar, como he platicado, es un día en el cual se ayuna por causa de que era el día en el cual en suerte nuestro pueblo había sido decretado su aniquilación. Así que este día se le denomina el Tanit Esther, y que alude precisamente al hecho de poder estar ayunando. Ustedes saben que los ayunos en nuestro pueblo son de tarde a tarde, ¿verdad? Sin embargo, este ayuno, a diferencia de un ayuno, por poner un ejemplo, como en el día de Yom Kippur, en el día de Yom Kippur, una mujer embarazada, una persona enferma, no se privan, se deben de privar de ayunar. ¿Sí? Sin embargo, en esta ocasión, una persona embarazada no se va a privar, sino simple y sencillamente se va a restringir a comer solamente lo indispensable para que no tenga ella este problema. Una persona que está enferma igualmente no va a comer abundantemente, sino va a comer simple y sencillamente lo necesario. Pero todos los demás sanitos, levanten la mano los sanitos. En la mañana yo recuerdo, dije, a ver, por favor, ¿hay alguien enfermo, mujer? ¿Hay alguien enfermo, hombre? Y en ese momento en la mañana dijo, nadie. ¡Aleluya! Eso quiere decir que todos vamos a ayunar. Van a decir los demás, híjole, en Shaharit hubiera dicho que estaba enferma. Pues bueno, todos aquellos que no están enfermos, el día 13 de Adar, que sería no se ayuna de tarde a tarde, sino en este caso es precisamente desde cuando comienza el día, esto es cuando ustedes se despiertan, hasta cuando comienzan las estrellas a verse en el firmamento. Es ahí cuando ustedes van a ayunar. ¡Ojo! ¿Saben ustedes cuándo van a romper el ayuno? ¿Ajim? Pregúntenme, ¿cuándo? Cuando hayamos cumplido con la lectura de la Megillat Esther. Y ahorita voy a explicar qué detalles se necesitan. ¿Ok? Entonces, en ese día, desde que nos despertamos hasta que se ven las estrellas, estamos ayunando, pero previa a comer, vamos a dar lectura en nuestra casa a la Megillat de Esther. Entonces, en este día se ayuna precisamente todo el día jueves, que correspondería al día 13 del mes de Adar. Jueves es un día de ayuno, es el Tanit Esther, conforme lo vemos en las Escrituras, y es un día de ayuno. Los que estén en acabados del Brit Milá pueden omitir el ayuno. Oye, y ahorita todos los varones se apuntan. ¿Todavía hay lugar? Bien. Entonces, la obligación de ayunar incumbe a todos, con excepción de mujeres embarazadas o mujeres que amamantan. No lo debí de haber puesto eso, ¿verdad? Y de personas enfermas, aún sin gravedad. Estas solo comerán lo estrictamente necesario para la salud. Entonces, todos solamente se va a ayunar durante el día y va a estar permitido comer toda la noche anterior, obviamente, hasta el alba, con la condición de permanecer precisamente por ahí despiertos. Entonces, como ya he comentado previamente, cuando es un año embolismal, como en este año, la festividad se celebra en el mes de Adar 2, ¿verdad?
Es costumbre en nuestro pueblo que en la fiesta de Purim se suele dar lo que se le denomina el Mahatzit HaShekel. ¿Se acuerdan ustedes que el Shabbat pasado se le denominó Shabbat Shekalim, ¿verdad? En recuerdo del shekel que nuestro pueblo daba en donación. Es tradición en nuestro pueblo que se considera como la moneda corriente del país. Nosotros que vivimos en México, se acostumbra a dar la mitad de la moneda corriente del país. En este caso nosotros tenemos una moneda que se le denomina peso, de tal manera que lo que se tiene que dar es la mitad. Pero es tradición en nuestro pueblo de dar 3 partes de esas, de tal manera que cuando nosotros nos reunimos, precisamente recabamos por cada persona 1,5 pesos. ¿Ok? Así es que les pido por favor que traigan su 1,5 pesos, el cual es destinado, dependiendo la costumbre de la tradición, para obras que tengan que ver con el Eterno, o bien para ser mandado a organismos de beneficencia en Israel. ¿Quién debe de dar el Mahatzit HaShekel? Bueno, según las tradiciones de algunas comunidades, a partir de una persona que tiene 20 años, pero otras comunidades es a partir de que precisamente hacen su Bar Mitzvah o su Bat Mitzvah. Aquí en Beda Derek lo hacemos precisamente basándonos en esa costumbre, ¿verdad? Este dinero lo vamos a dar en recuerdo de este Mahatzit HaShekel, y no necesariamente pensando que lo estamos dando como Mahatzit HaShekel, que son 2 cosas diferentes. ¿Se acuerdan ustedes que este Mahatzit HaShekel se daba con el objeto de comprar el qué? El Korban Tamid, que vendría a ser el sacrificio que se hacía de continuo día tras día a lo largo de todo un año en el Bet HaMikdash, comenzando a partir del mes de Nisan. Entonces debemos de concentrarnos que cuando lo vamos a dar no estamos cumpliendo con la mitzvah de Mahatzit HaShekel, sino estamos cumpliendo con el recordatorio de esa mitzvah, que son 2 cosas diferentes. ¿Ok? Bien. Entonces, en Purim, nosotros que vivimos fuera de ciudades amuralladas, vamos a celebrar ¿qué día? El día 14, y la gente que vive fuera de una ciudad, dentro de una ciudad amurallada, lo celebraría el día 15. La causa por la cual de alguna manera nuestro pueblo destina este tiempo para orar es precisamente que nuestro pueblo, en el momento en el cual ayunó, a final de cuentas lo que hizo detrás de ello fue una teshuvá, un arrepentimiento, y todo esto lo que desembocó fue el poner en acción la maquinaria divina del Eterno de salvación, y como consecuencia de ello se provocó el milagro en el cual nuestro pueblo fue librado de perecer a manos precisamente de los persas, ¿verdad? Bueno, pues es tradición en nuestro pueblo y es parte de la celebración de Purim, precisamente dar lectura a la Megilá de Esther. Los que han tenido oportunidad de ir a nuestra casa, a su casa, han visto que para la puerta a la salida del jardín se encuentra arriba un cuadro bastante grande, ¿verdad? Este cuadro en realidad es la Megilá de Esther. Bueno, pues es tradición que en una congregación se tenga una Megilá de Esther, la cual precisamente la venden también en vitela, en piel, en un tubo del cual se extrae, y es de donde se acostumbra a dar lectura. Cuando no se tiene una Megilá como es, con estas características, bueno, se procura tener un libro precisamente que dé la oportunidad que a partir de este libro se lea esta Megilá. Ahora, todos, hombres y mujeres, tenemos la obligación en esta celebración de Purim de leer la Megilá o de escuchar la Megilá atentamente 2 veces. ¿Cuándo son las 2 veces? Una es en la noche y otra es al día siguiente. Según la tradición ortodoxa, se prefiere que las mujeres
escuchen la Megilá leída por un hombre, ¿verdad? Sin embargo, es perfectamente bien aceptado el hecho de que si no tienen ustedes en su casa a su marido en ese momento, o están ustedes solas, pues pueden ustedes terminar su ayuno leyendo ustedes precisamente su Megilá, si se encuentran ustedes solas. Previo a la lectura de la Megilá, hay 3 verajot que se dicen y que ahorita más adelante voy precisamente a apuntar. Una de ellas es la habitual, la que comienza con el Baruch atah Adonai, ¿verdad? Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al mikra Megilá. ¿Qué quiere decir esto? Con respecto a la lectura de la Megilá, ¿ok? Entonces, el Baruch atah es el acostumbrado, el que ustedes se saben, pero termina con el betzivanu al mikra Megilá, ¿verdad? La segunda verajá, que se dice previo a la lectura de la Megilá, cuando ustedes estén en su casa, cuando terminen ustedes el ayuno, van a decir una segunda verajá, que es precisamente la de Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asha nisim lavoteinu, vayamim aen baseh manaseh. Otra vez, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asha nisim lavoteinu, vayamim aen baseh manaseh. ¿Qué quiere decir? Bendito eres tú, eterno, Señor nuestro, soberano del universo, que hizo milagros por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época. She'asa nisim lavoteinu, vayamim aem, H-A-H-E-M, baseman nase, baseman, B-A-Z-E-M-A-N, Ase es H-A-Z-E, baseman nase. En este primer día, igualmente, se va a decir la verajá del Shehejiano, que muchos ya se la saben, ¿verdad? ¿Ya se la saben o no? De Shehejiano. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehejiano, Beikiyemanu, Bejianu, Baseh manaseh. Ahorita las apuntamos, por favor, porque ya no me va a dar tiempo sino para grabarlas. Entonces, esa sería la tercera bendición, la cual estamos dándole gracias al Eterno de que nos preservó llegar con vida hasta este día. Y posteriormente se da lectura precisamente a la Megilá, ¿verdad? Una vez que es guardado la Megilá, este libro del cual ustedes van a leer, el libro de Esther, entonces se va a decir una verajá final que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, arab et ribeinu, evan et dineinu, beanoken et nikamatenu, beamshalem gemul lejos, oyeve nachenu, beanifra lanu mitzarenu. Baruch atah Adonai, anifra leamo Israel, mikot zereem, ael amoshiach. ¿Qué quiere decir? Bendito eres tú, eterno, Señor nuestro, soberano del universo, que peleas nuestras disputas, aplicas nuestro juicio, se cobra nuestra venganza, retribuye su merecido a todos los que odian nuestra alma y castiga a todos los que nos atormentan. Bendito eres tú, eterno, que castigas a todos los enemigos de tu pueblo Israel, ¿verdad? El Mashiach Salvador. Amén. Así se diría. Pues bien, una vez que tenemos oportunidad precisamente de hacer estas bendiciones, 3 previas a la Megilá y la última precisamente haciendo alusión a esta gratitud al Eterno por causa de hacer justicia con nuestros enemigos, es parte de la celebración, el celebrar banquete. Ustedes leyeron que en el libro de Esther dice que debemos de celebrar banquete. Debemos de gozarnos y debemos alegrarnos. Por lo tanto, la tradición marca que debemos de tener la obligación de celebrar Purim durante el día con una comida festiva denominada seudá. A todas las comidas festivas se les llama seudá, ¿correcto? Esta seudá debe de estar acompañada con vino en un ambiente de regocijo y de alabanzas al Creador por el milagro. Entonces,
Se acostumbra a tomar esta seudá por la tarde y prolongarla hasta entrada el atardecer o el anochecer. Y si Purim cae en viernes, la seudá tendrá lugar antes del mediodía, sin demora, porque debe de terminar la seudá previa a que comience Shabbat, ¿verdad? Y es tradición en nuestro pueblo, antes de sentarnos a la mesa, estudiar un poco de Torah, ya que en Purim hay un versículo que alude precisamente al hecho de que trajo la luz, el Eterno, a nuestro pueblo, la Yehudim Ayetá Orá, que vendría a ser el que entre los judíos trajeron precisamente esta luz, y esta luz nuestro pueblo la alude al estudio de la Torah. Aún en las personas que no suelen tomar vino, se procura que cuando menos beban un poco de vino en honor de la fiesta de Purim. Ahora, en las corrientes judías más tradicionalistas, ortodoxas, es el único día en el cual es permitido llegar hasta el punto en el cual la persona de alguna manera se exceda en beber vino. Sin embargo, obviamente, aún la misma tradición, si dice que una persona llega hasta ese momento y piensa que se va a sentir mal, estoy hablando de la tradición hebrea, es preferible que desde luego nunca se exceda. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que provoca el vino es la euforia o el ánimo y la alegría, la elevación de esta, como consecuencia precisamente de este recordatorio del milagro. Es tradición en nuestro pueblo enviar regalos comestibles a nuestros amigos, y es tradición en Veda Derech que cuando ese día nos presentamos, las mujeres se esmeran en llevar un regalo hecho por ellas mismas para poder compartir, y hacemos suertes. Las mujeres llevan con un obsequio de postre, y hacemos papelitos, y en quien caiga en suerte se va a llevar conforme al papelito estaba designado, ¿verdad? Igualmente se acostumbra en esta festividad, así mismo como en todas, a hacer regalos o donativos a los pobres, ¿verdad? Y se enseña en la tradición de nuestro pueblo que cuando menos a 2 pobres se debe de dar sedaká, donativos o dádivas, precisamente para que ellos tengan la oportunidad igualmente de cumplir lo que dice el libro de Isaías 57:15. Aviva el espíritu de los humildes y animas el corazón de los afligidos. Entonces es menester que nuestro pueblo, no nada más nosotros nos alegremos, sino también demos dádivas a los pobres para efecto de que ellos también se gocen. Y en Purim entonces no se evalúa el mérito de los pobres que nos solicitan, se da a todo aquel que tiende la mano, ¿verdad? Este día de Purim, a diferencia de otros, no se exime de trabajar. Sin embargo, en la medida de lo posible, se privilegia a que las ocupaciones se dejen un tanto de lado para efecto de poder llevar a cabo esta conmemoración de este día que está en un libro de la Escritura, concretamente en el libro de Esther, como lo acabamos de ver. Es un día en el cual la tradición de nuestro pueblo igualmente también opta por disfrazarse con el objeto de igualmente demostrar la alegría y la burla que se tuvo por los designios de este malvado Memuján en contra de nuestro pueblo, y que haciéndolo así, vamos todos de alguna manera a disfrutar un momento en que detrás de estos disfraces vamos a poder celebrar y disfrutar esta celebración, conmemoración que está escrita en este libro de la Megilá de Esther. Pues bien, desde la sinagoga Veda Derech, el rabino Mijael Ávila, les bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página vedadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila.
Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadereg.com. Shalom Alejem.